vamos a ver la ruta para aprender una de las tecnologías más utilizadas en la ingeniería de software. Y esta tecnología es AWS de Amazon. Y te prometo que al final tendrás una excelente visión de todo lo que se necesita para ser un profesional de AWS. Ahora, si eres nuevo en el canal, ¿quién soy yo para hablarte de AWS? Yo de hecho trabajé en AWS de Amazon, trabajé en uno de sus más de 200 servicios. Este servicio se llama Amazon Connect. Mi enfoque fue trabajar en el lado frontend con tecnologías como React. También trabajé en el backend con Java y por supuesto utilicé decenas de los servicios de AWS cuando trabajaba ahí. Además de escribir código que llegó a millones de personas en el mundo, hice también despliegues de este software en todo el mundo, contribuyendo con el lado DevOps. Y también yo tengo 2 certificados de AWS porque trabajé varios años en un proyecto que también utilizaba AWS. Y también te cuento que hoy en día trabajo en otro proyecto. Es un proyecto de detección de terremotos en la ciudad de Seattle y para eso soy arquitecto de la nube en AWS. Así que espero que esta información te dé la confianza para que sepas qué es lo que tienes que aprender en AWS para realmente triunfar en este campo. Así que, ¿cuál es nuestro plan? Primero vamos a hablar de qué es AWS y de la nube. Después vamos a hablar de un servicio que se llama S2, otro servicio que se llama VPC, un servicio que se llama IAM para permisos. Te voy a hablar de autoescalamiento, también muchos otros servicios necesarios como S3, SES, Route 53, CloudWatch, CloudFront, RDS trabajando con bases de datos, DynamoDB, Elasticache, EKS y Lambda. Y no te preocupes si todos estos nombres son nuevos para ti. Te voy a dar una explicación de cada uno de ellos para que tengas una buena idea de para qué sirven. Y hago una pequeña interrupción para contarte que próximamente se viene en Academia X un curso en el que he estado trabajando por meses. No voy a contarte qué es, pero estoy seguro que te va a encantar. Y de paso te voy a dejar toda esta ruta en un PDF aquí abajo para que tengas esta ruta en tus manos, y realmente te invito a que te registres porque adicionalmente también vas a recibir algunos emails de cuál va a ser mi lanzamiento y créeme que no quieres perderte esto. Sin más que decir, empecemos. Primero, para hablar de AWS tenemos que entender qué es la computación en la nube, y para explicar esto me gusta hacer una analogía. Yo en mis 20s tocaba bastante la guitarra, tocaba el bajo, tocaba el piano, y para todo esto necesitaba equipos físicos, es decir, necesitaba cables, necesitaba un amplificador, necesitaba pedales, pero poco a poco empecé a ver la llegada de software que hacía el mismo trabajo que estos equipos físicos, pero en el mundo digital, y de esta manera solo tenía que conectar mis equipos al computador y yo ya tenía acceso a pedales digitales, tenía acceso a equipos de grabación, tenía simulaciones de cuartos inmensos que en el mundo real me hubiese costado bastante pagar para poder grabar en un cuarto inmenso, con equipos analógicos de alta calidad. Así que el mundo virtual bajó realmente los precios de todos estos equipos y dio acceso a todos los músicos para poder hacer música sin tener necesariamente todos estos equipos caros. Y ahora te cuento que AWS es la misma idea, pero es lo que le sucedió a la computación. AWS es un grupo de servicios de la nube que reemplazan servicios analógicos para que tú no te tengas que preocupar por nada de esto. Y déjame darte un ejemplo. Si es que tú quisieras servir una página web al mundo, antes de tener servicios como AWS, tú tenías que comprar tus propios servidores que eran computadoras, tú tenías que administrarlos, tú tenías que colocarlos en un centro de datos, por ejemplo, alquilar un cuarto con la temperatura adecuada, con la electricidad adecuada, que tengas diferentes respaldos, es decir, diferentes servidores, y esto tenías que tener en todas las partes del mundo para poder sacar una app que llegue a todo el mundo. Pero AWS cambió esto totalmente. De hecho, AWS fue el sistema original que utilizaba Amazon, que ellos construyeron y después lo abrieron al público, trayendo muchos más servicios. Básicamente lo que tú haces con AWS es rentar estos servicios. Tú puedes alquilar un servidor como alquilar un departamento, puedes distribuir tu contenido en todo el mundo y pagas por cada uno de estos servidores. AWS ya viene con toda la seguridad y tú tienes que preocuparte muy poco cuando sacas una aplicación de nivel global. Ahora, como debes imaginar, con esto los costos bajaron increíblemente y las aplicaciones pueden llegar a ser mucho más complejas y los programadores tienen que preocuparse cada vez menos de manejar cada detalle y así se pueden enfocar más en el negocio en sí, es decir, tratar de resolver problemas reales y no reinventar la rueda. Ahora, por supuesto, Google sacó un servicio similar que se llama Google Cloud Platform. Tienes también otros servicios similares como Azure de Microsoft, y estos son para aplicaciones de nivel empresarial. Para proyectos más pequeños existen otras alternativas. AWS no es para todo lo que está allá afuera. Si es que haces páginas web, tal vez AWS sea demasiado.
Y en lugar de eso podrías utilizar un servicio como Hostinger. Ahora que ya entiendes más o menos lo que es la computación en la nube, te voy a hablar de 3 modelos distintos de servicios. El primero se conoce como Infrastructure as a Service, es decir, infraestructura como un servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes rentar infraestructura de AWS, es decir, rentar equipos, rentar cables. Tú, por supuesto, no estás rentándolos como equipos o cables, tú los rentas como servicios, pero lo que estás rentando es infraestructura, que te va a permitir correr aplicaciones bastante complejas. Lo siguiente que estás rentando es Platform as a Service, es decir, una plataforma como un servicio. La plataforma principal es AWS, que te da acceso a todos estos servicios, y dentro de esta plataforma van a haber otras pequeñas plataformas, y puedes pensar en una plataforma más o menos como una aplicación que te permite administrar diferentes piezas, como por ejemplo regiones, ambientes de desarrollo, pruebas, que no son necesariamente código, simplemente son herramientas para manejar estos servicios. Y otro modelo importante es Software as a Service, software como un servicio. Es decir, software que tú puedes utilizar directamente para cualquier tipo de negocio que tengas. Por ejemplo, el proyecto en el que yo trabajaba se llamaba Amazon Connect. Era un software para manejar llamadas para call centers, es decir, centros de llamadas en donde podías organizar todo el flujo de una llamada de una persona. Por ejemplo, si esta persona llamaba a un hotel, y nuestra aplicación permitía organizar todo el flujo por el que iba un usuario para que el usuario simplemente hable por el teléfono con una voz automatizada y así llegar al lugar donde deseaba llegar. Este es un software único que está conectado también con redes telefónicas, y así también en AWS hay más de 200 piezas de software que puedes utilizar para diferentes proyectos. Si es que tienes un negocio o si tienes una aplicación, puedes pensar en estos como piezas de rompecabezas que te van a permitir servir mejor a los clientes o crear una solución perfecta para los usuarios de tu app. Ahora debes saber que AWS tiene una infraestructura global, es decir, tienen centros de datos en todo el mundo, y estas son divididas en regiones, y cada región tiene diferentes centros de datos para que los datos puedan llegar fácilmente a un usuario. Es decir, si es que alguien está en Brasil, va a recibir los datos rápidamente y no tiene que esperar al centro de datos de la India para obtener esos datos. Así que esta infraestructura es global. Ahora AWS tiene un modelo de responsabilidad en el que básicamente tú eres responsable de una parte y AWS es responsable de otra parte, y depende de los servicios que utilices, pero AWS por lo general se encarga de administrar todos estos servicios para que tú no te preocupes, pero hay un nivel en el que tú sí tienes cierta responsabilidad y tú tienes que manejar ciertas partes. Y AWS fue creado poniendo a la seguridad primero. Es decir, todo lo que utilizas en AWS está prácticamente sellado al público y tú tienes que explícitamente dar acceso a usuarios, dar permisos a los servicios, abrir diferentes partes dentro de AWS para comunicación, porque aquí la seguridad es primero. Y lo genial de AWS es que realmente puedes verlo como un framework que te permite desplegar cualquier servicio, y está pensado realmente no solo en la seguridad, sino también en la eficiencia, en los costos, en la escalabilidad y la optimización de recursos. Ellos tienen suficiente documentación para que tú no te pierdas, tienen bastantes ejemplos en la documentación, tienen videos instructivos, y algo que debes saber es que todos estos servicios tienen un costo porque son para nivel empresarial, pero ellos también tienen una calculadora de costos para que tú puedas ahorrar completamente y tomes las mejores decisiones utilizando los mejores servicios, que realmente a una empresa grande terminan ahorrándole muchísimo dinero. Ahora que ya tienes una buena idea de qué es AWS, hablemos un poco de cada uno de estos servicios, y aquí vienen muchas palabras que tal vez no has escuchado. Uno de los servicios más populares y uno de los primeros de AWS es S2, y S2 viene de Elastic Compute Cloud, pero traducido es una nube de cómputo elástico. Para no confundirte y en palabras simples, es simplemente un servidor o una computadora. Así que cuando tú utilizas uno de estos servicios, básicamente estás rentando una computadora, y con esta computadora puedes hacer lo que quieras. De igual manera que tú puedes comprar una computadora, por ejemplo una Mac, una Alienware o cualquier otra computadora, tú eliges entre diferentes tipos de computadoras que van a tener diferentes tipos de CPUs. Cada uno va a estar optimizado para algo distinto. Hay CPUs que son mejores para inteligencia artificial, hay otros que son más básicos y simples para operaciones básicas, y los costos van a ser distintos. Ahora también debes saber que estas computadoras vienen con almacenamiento. De igual manera que una computadora viene con almacenamiento permanente y viene con almacenamiento RAM, y tú puedes decidir cuánto espacio deseas. Y esto es excelente porque si tú tienes una aplicación pequeña, tal vez una computadora pequeña sin mucho espacio sea más que suficiente.
pero el nombre elástico que ves aquí significa que puedes cambiar el tamaño de estas computadoras a medida que tengas más demanda. Si necesitas más espacio, puedes aumentar el tamaño de tus discos. Si necesitas más cómputo, puedes cambiar de computador. Si necesitas escalamiento horizontal, puedes duplicar algunas de estas computadoras para poder manejar demandas mucho más grandes. Así que esos son los S2. Otro servicio importante son los VPCs. Y básicamente esta es una red privada. De la misma manera que tú tienes tu módem en tu casa y puedes conectar diferentes computadores con tu módem, estás creando una red local o una red privada. Y de igual manera puedes crear una red privada en la nube que conecte bastantes computadoras que estás alquilando y puedes trabajar con ellas directamente desde tu casa. Y para hacer un buen uso de estos VPCs, vas a tener que conocer bastante sobre redes. Por ejemplo, bloques CIDR, subredes, tablas de enrutamiento, grupos de seguridad, entradas al internet y entradas NAT. Y todos estos son términos de redes que se enfocan en cómo funcionan los modems, cómo funcionan los firewalls, es decir, todas las conexiones en tu red para que tengas la mayor seguridad en tu red. Y por ejemplo, no abras una IP en la que cualquier hacker pueda ingresar a tu computador. Aquí vas a tener control exacto en cómo das acceso a tus servicios. Por ejemplo, si pones tu computador de S2 en esta red virtual privada, puedes indicar en las subredes y en los grupos de seguridad que no va a haber acceso al internet y solo puedes crear cierto acceso entre dos computadoras si es que así lo deseas, por ejemplo. Pero realmente tienes control total. Hasta puedes decir, esta computadora va a tener acceso solo de SSH y solo de esta IP que estoy indicando. Y de esta manera solo una computadora puede conectarse con esa computadora, aumentando totalmente la seguridad. Y aquí es cuando ya empiezas a pensar un poco más en infraestructura y arquitectura. Este es un ejemplo más o menos de una arquitectura de un sistema de AWS. Cada sistema va a ser un poco distinto y puedes ver que dentro de AWS tenemos un VPC y dentro de este VPC tenemos otros servicios que también vas a aprender de AWS. Ahora lo siguiente que vas a aprender es IAM. Y este es un servicio de AWS para manejar todo lo relacionado a seguridad y permisos. Aquí vas a poder crear usuarios, de hecho vas a poder dar acceso a otros usuarios a utilizar AWS, también vas a poder crear políticas, que son reglas de qué servicios puede utilizar cada usuario o cada grupo de usuarios, y también puedes crear roles que también van a tener políticas en donde tú indicas qué accesos van a tener estos roles, y de esta manera tú puedes asignar un rol a un servicio de AWS y este servicio de AWS va a tener ciertos permisos que tú otorgues. Por ejemplo, si dos servicios quieren comunicarse entre sí, puedes darle un rol a uno que te permita comunicarte con otro, siguiendo estas reglas que están dentro de las políticas. Y sí, yo sé que estás escuchando bastantes palabras nuevas, pero estas las vas aprendiendo paso a paso y así vas a tener un mejor entendimiento del sistema de AWS. Ahora lo siguiente que vas a aprender es sobre autoescalamiento. ¿Qué quiere decir esto? Ya te lo dije previamente, pero es básicamente poder escalar de forma automática tus servicios para lidiar con más clientes o para lidiar con situaciones bastante únicas. Por ejemplo, si tu base de datos necesita más usuarios, puedes simplemente incrementar el tamaño de tu base de datos. Si tu aplicación recibe más pedidos, puedes automáticamente duplicar tus servidores y así existen muchas reglas de autoescalamiento automático. Para esto también vas a aprender sobre AMIs, que son como imágenes de tus servidores de los que puedes empezar a hacer copias en caso de que necesites escalar tus recursos. También tienes balanceadores de carga que simplemente te permiten balancear entre los pedidos que haces a diferentes servidores. Por ejemplo, un usuario va a balancearse a un servidor, mientras que otro usuario puede balancearse a otro y todo esto funciona automáticamente. Y así no pones todo el estrés de los pedidos en un solo servidor. Después vas a aprender otro servicio que se llama S3. S3 es un servicio que te permite guardar información en la nube, pero no es como una base de datos. Es más para guardar imágenes, guardar videos, guardar información que sea bastante grande. Incluso puedes guardar toda una página web aquí y funciona más o menos como una clave hash. Por ejemplo, tú guardas un video en S3 y ese video va a tener una dirección única de URL que tú puedes utilizar en tu aplicación. Por ejemplo, Netflix utiliza algo como esto, en donde ellos cada vez que crean una película lo pueden guardar en un sistema como S3, así cada película va a estar guardada en su balde de S3. Se llaman baldes estas locaciones y ahí puedes tener archivos, puedes tener carpetas. Piensa en algo como Google Drive o como Dropbox, pero no es público y es para trabajar dentro de AWS. Por supuesto, tienes la posibilidad de hacerlo público. Si deseas, puedes poner tu página web ahí, puedes abrir esa página al público y ya tienes tu página con tu URL. Y S3 tiene muchos tipos de almacenamiento. Puedes tener un almacenamiento que se accede en cualquier momento, pero también tienes un modo que se llama glaciar.
en donde tú no vas a acceder a tus datos frecuentemente, tal vez es información que solo necesitas para auditorías, entonces puedes guardar esta información en S3 Glaciar y así solo pagas por cada vez que lo accedes y los costos van a ser mucho más bajos. Claro que si lo accedes frecuentemente, los costos pueden ser más altos y para eso utilizarías S3 estándar. Después vas a aprender otro servicio que se llama SES, que es un servicio simple de emails. Y esto es para conectar tus aplicaciones con un servicio de emails en el que tienes tal vez un emprendimiento que envía bastantes emails a tus usuarios y todo lo puedes hacer directamente desde este servicio. Puedes poner distintas reglas de cuándo se envían, basado en diferentes condiciones de código, y esto está manejado por AWS para que tu servicio de email tenga una buena reputación todo el tiempo y no sea marcado como spammer. Después vas a aprender Route 53 o Ruta 53. ¿Qué es esto? Es simplemente un servicio de enrutamiento y dominios. Por ejemplo, en Ruta 53 puedes comprar un dominio como www.academia-x.com y así este dominio va a ser tuyo y puedes enlazarlo con otros servicios que tengas dentro de AWS. De esta manera no tienes que comprar tu dominio fuera de AWS, todo lo manejas en el mismo ecosistema. Y también puedes hacer chequeos de seguridad, por ejemplo, revisar frecuentemente que tu app funcione y así tus usuarios no van a ir a la URL y obtener una página en blanco 404. Después vas a aprender sobre CloudWatch. CloudWatch es un servicio que, como dice en inglés CloudWatch, ver la nube, nos da información a detalle de cada uno de nuestros servicios. Por ejemplo, si es que tuviste un error en tu código en S2, puedes enviar los errores a CloudWatch y así ver exactamente cuáles fueron las líneas de error y encontrar eso rápidamente en lugar de ir al servidor y buscar todos los detalles. Y así puedes conectar todos tus servicios y enviar todos los logs o registros a CloudWatch y ponerlos en grupos y así depurar cualquier problema rápidamente. También CloudWatch te ofrece métricas, por ejemplo gráficas que te indican cómo están funcionando tus diferentes servicios para que ninguno se caiga en ningún momento, y si algo se cae, también vas a tener alarmas en CloudWatch que te pueden enviar un email o enviarte una alarma que te despierte a las 3 de la mañana si es que tu servicio se cayó por cualquier razón, y así vas a poder servir a tus clientes todo el tiempo. El siguiente servicio que vas a aprender es CloudFront, y CloudFront es un CDN, es decir, es una red de distribución de contenido. Por ejemplo, si tú tienes una página web y quieres que esta página web llegue a todo el mundo, puedes simplemente poner tu página web en S3, después conectas S3 con CloudFront y le dices que quieres tener ese balde de S3 disponible en todo el mundo. Entonces CloudFront crea una copia de ese balde en todas partes del mundo y así cuando los usuarios deseen visitar esa página van a ser redirigidos al lugar más cercano y así se van a cargar mucho más rápido estos recursos. Después vas a aprender RDS, que es un servicio de bases de datos relacionales. Si conoces bases de datos como MariaDB, PostgreSQL, MySQL, todas estas bases de datos son relacionales y AWS tiene sus propias bases de datos. RDS es solo una de estas, pero funciona de la misma manera que cualquier base de datos SQL. Por supuesto, la diferencia es que AWS maneja todo por ti y tú simplemente tienes que escoger diferentes opciones. No es como instalar en tu computador una base de datos SQL y tú tienes que manejar todos los detalles, cómo conectarse con los usuarios, qué tipo de tablas tenemos. En RDS todo es manejado por AWS y eso te ahorra muchísimo tiempo. Incluso puedes crear réplicas de tus bases de datos simplemente con el clic de un botón. Lo siguiente que vas a aprender es DynamoDB. Y DynamoDB es la base de datos no SQL de AWS. Si conoces bases de datos como MongoDB, esto es algo muy similar. Claro que tiene APIs distintas, pero la idea es que guardes datos que son no SQL, es decir, que no son estructurados. Si quieres ver un video de las diferencias entre SQL y no SQL, te recomiendo este video que saqué hace algunos años. Pero en resumen, SQL utiliza el lenguaje de consultas SQL, también las tablas son ordenadas y estructuradas, mientras que DynamoDB, que es una base de datos no SQL, te da más flexibilidad con los datos. Puedes guardarlos de manera un poco desordenada, un poco más jerárquica, y eso depende de los tipos de datos que estés utilizando. De igual manera puedes crear respaldos fácilmente con el clic de un botón. Después vas a aprender Elasticache, y Elasticache es otra base de datos, pero es una base de datos de caché. Es decir, que no tiene memoria magnética de largo plazo, simplemente trabaja con memoria RAM y es para cuando tengas muchísimos pedidos. Las bases de datos tradicionales toman un poco más de tiempo, pero Elasticache guarda información temporalmente aquí para que tú puedas accederla rápidamente, siempre y cuando sean datos que se acceden rápidamente. De otra manera puede tener un costo más alto. Y tienes disponible un par de tecnologías aquí, una es Memcache y la otra es Redis, que debes conocerlas. Es decir, son bases de datos en memoria para caché. Después vas a aprender sobre SS,
Elastic Container Service, es decir, un servicio de contenedores elásticos. Si conoces sobre contenedores de Docker, debes también conocer sobre Kubernetes. Y SS es la versión de Amazon de Kubernetes, que te permite orquestar diferentes contenedores, por ejemplo, para servicios realmente complejos que necesiten bastantes servicios. En pocas palabras, un contenedor de Docker es simplemente una envoltura de tu servicio y cómo se va a desplegar con diferentes instrucciones. Por ejemplo, si es que tu aplicación se va a desplegar en un servidor de S2, todas las instrucciones van a estar ahí y se puede desplegar, pero SS te permite orquestar todos estos despliegues indicando dónde va a estar cada uno de los contenedores, y así tú vas a tener una visibilidad de todo y decidir cuándo remueves algunos contenedores, cuándo los traes de vuelta, exactamente como dirigir una orquesta. Junto a SS vas a tener SR, que es un servicio donde guardas diferentes registros de Docker. Puedes verlo a esto como un repositorio de imágenes de Docker, que te permite básicamente tomar una de estas y desplegarla y crear múltiples copias utilizando SS. Y aquí también vas a aprender sobre Fargate, que es una versión de S2, pero incluso mucho más manejada por AWS, en donde tú tienes que incluir incluso mucho menos detalles que en S2 para poder desplegar estos servicios, y ahí es donde van a ir tus contenedores de Docker. Alternativamente tienes un servicio que se llama EKS de AWS, que es un servicio de Kubernetes manejado por AWS. Después vas a aprender sobre Lambda. ¿Y qué es Lambda? Imagínate que tú no quieres crear tus servidores, no quieres crear clusters de contenedores de Docker, simplemente quieres correr una función cuando alguien haga un pedido a tu servidor. Y si lo único que quieres hacer es escribir una función escrita en Python, escrita en Node.js, escrita tal vez en Java o en C#, lo único que utilizas es Lambda. Lambda es un espacio de ejecución donde puedes correr una función y lo único que tienes que hacer es crear la función, poner el código de la función y eso es todo, en lugar de crear servidores desde cero o aplicaciones del servidor. De esta manera, si es que alguien hace un pedido a tu API, puedes reenviarlos directamente a Lambda, en Lambda poner tu código, hacer que Lambda se conecte con una base de datos y retornar lo que deseas retornar, y no tienes que hacer conexiones complejas. Realmente es increíblemente simple. Y de hecho yo estoy utilizando muchos de estos servicios hoy en día en un proyecto. Utilizo un servicio que se llama AWS IoT, que no lo indico como algo imprescindible en esta ruta porque es demasiado específico, pero es un servicio para consumir datos de lugares remotos. Entonces estos datos llegan a mí, yo los envío a Lambda. En Lambda tengo un algoritmo que procesa muchos datos que vienen de diferentes sensores y así se pueden hacer mejores predicciones. Entonces esto te da una buena idea de lo que es AWS. Como te digo, hay cientos de servicios más, cada uno tiene un caso específico, y uno que te digo que yo utilizo bastante hoy en día, y es uno que no es esencial pero es uno de mis favoritos, se llama CloudFormation. Y CloudFormation te permite escribir toda la infraestructura de toda tu aplicación solo en archivos de configuración. Es lo más poderoso que existe hoy en día. Imagínate desplegar toda una aplicación completa indicada solo por un archivo de texto. Es prácticamente tecnología alienígena. Y esto es todo lo que necesitas para empezar con AWS. Con AWS puedes crecer muchísimo en diferentes áreas, puedes encontrar trabajos en compañías bastante grandes, y sí te recomiendo que revises un poco más este video que tengo aquí sobre certificados, ya que te cuento que teniendo estos certificados yo tuve varios aumentos salariales en la consultora donde trabajaba. También gracias a estos certificados logré trabajar en Amazon, y gracias a esos mismos certificados hoy en día trabajo en uno de los mejores proyectos en los que he trabajado como consultor. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete, activa las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal y te dejo este video que de seguro te va a ayudar.